más de 20 años. Se llamaba Juan Felipe de Jesús Pues González. quiero contarte que ayer pude ver tu película, tu ópera prima. La verdad es que me pareció extraordinario el trabajo que hiciste en cuanto a toda la organización y el formato que le diste a la historia, ¿no? Esta combinación entre el documental y un poco justo contarnos, ¿no? Sobre los niños salvajes. Definitivamente el adentrarnos en el mundo y el llevarnos a esos paisajes, al bosque, ¿no? A esas locaciones tan padres que de verdad nos llevaste allá, nos transportaste. Entonces, sin duda yo creo que eso fue uno del gran cometido que tenía tu película. Pero sí me gustaría comenzar justo, Andrés, de pronto esta concepción de la idea, ¿qué te genera pues sí, el horror en tu vida y por qué hablar de esto? Qué bueno que gracias por todos estos comentarios, qué bueno que fuiste ahí verla. Pues, no sé, el horror, al final del día, yo creo que desde niño, en los recuerdos infantiles que yo tengo, había una fascinación familiar por el cine de horror, ¿no? Desde, desde en mi casa, mi papá grababa todo lo de VHS, toda la película que pisaron pie en la casa, tenía dos grabadoras, una beta y una VHS, entonces ninguna se escapaba, ¿no? Fuera una u otra, eventualmente la iba a grabar. Entonces teníamos una videocolección brutal, donde había todo. Además, mi tía que vivía en Laredo, en Nuevo Laredo, no, Laredo es el gringo, ¿no? Le mandaba películas que ella grababa de la parabólica que tenía, ¿no? Del satélite gringo. Entonces, era realmente tener una enorme colección de cosas en la casa. Y dentro de eso había mucho cine de horror, mucho cine de serie B, me acuerdo particularmente, por ejemplo, El Santo contra los Monstruos, una película violentísima, con unas escenas muy violentas. Eh, como siendo parte así, ¿no? Diametral. El Guerrero de Hierro, una película italiana, también medio serie B, medio erótica, medio muy extraña. Películas, pues en ese sentido que nos llamaban la atención, e incluso también las primeras experiencias del cine como tal que yo tuve, que era mi tío proyectándonos pelis de Disney, que es esta La Bella Durmiente, que es como de las más oscuras que tiene, ¿no? Es el final, con la Maléfica convertida en un dragón, o el dragón de Maléfica, ya no me acuerdo bien, pero brutal. Entonces, siempre había una fascinación por el género, ¿no? Una fascinación que fui cultivando ya como adolescente con otro tipo de cine, con otro tipo de películas, fascinado al ver de pronto Los Highway, Carretera Perdida de David Lynch, y de decir, órale, esto se puede hacer. O sea, es una película que va como medio camino entre la fantasía, el horror, el drama y el cine artístico, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos se fueron un poco conjugando en la claridad de querer hacer una película de género, una película de horror, pero que no se quedara pues en lo anecdótico, ¿no? Que realmente fuera como una película interesante que pudiera tener la capacidad de quizá tirar algunas otras capas para quien las agarrara, quien estuviera interesado también en ellas, pudiera como cacharlas y pensarlas. Y eso fue la génesis de Feral, ¿no? Una vez que yo di con el tema de los niños salvajes, entendí que ese era el tema, que ese era mi tema, que ese era un tema que me interesaba muchísimo, que hablaba de la humanidad primitiva, de lo que nos hace humanos, del horror como sociedad, del misterio de por qué somos lo que somos, ¿no? Entonces, una vez que me encontré con eso, dije, yo tengo que hacer una película de niños salvajes. Yo perdí contacto con él varios años. Después me mandó una carta desde Oaxaca. Me dijo que se había ido a vivir ahí, al bosque. Después me contó lo del niño. Me gustaría también que me contaras un poco sobre el trabajo con Héctor, con los niños. A Héctor ya lo hemos visto en otro tipo de películas de este mismo género y es muy interesante verlo de nuevo. Platícame cómo llegaste a él y también con los pequeños,
¿Cómo diste con ellos? Bueno, Héctor fue un hallazgo extraordinario, sinceramente, y pues él cayó por casting, porque la directora de casting es María Antonia Llanes. Entonces, un poco lo que yo le decía a María Antonia es, María Antonia, lo que esta película necesita son excelentes actores no conocidos, ¿no? Dice, pues eso está complicado, güey. Así, más aún que tienes actores de 70, 80 años. Un actor muy bueno, no conocido de esa edad, pues quién sabe. Pero la verdad es que es un excelente trabajo como en encontrar los actores ideales para la película, y Héctor pues es uno de ellos, ¿no? Yo desde la primera vez que lo vi en el primer casting que le hizo María Antonia, que ni siquiera le hice yo, ya sabía yo que había encontrado algo muy interesante ahí, ¿no? Que era, yo nada más fui al callback a confirmarlo. Y Héctor es un excelente actor de excelentísima talla, muy entregado, muy profesional, y bueno, ahí está la película de su trabajo que habla por él. Y Los Niños sí fue otro boleto, ¿no? Fue otro camino totalmente distinto, que fue más bien por ir a encontrarlos, ¿no? Porque niños actores pues es complicado. Entonces hicimos un primer casting en el Faro de Oriente, en Iztapalapa. Mandamos llamar a todos los niños vecinos, y nos apoyó también Daniela Mandoki y Margarita Mandoki, que tienen una escuela de actuación. Sabe, una mezcla entre niños actores y niños no actores. Y nos apoyamos con Jaime Razo, que él es un maestro de danza Buto, una danza japonesa muy ligada a la tierra, ¿no? Extraordinaria, que para mí pues era la pregunta, ¿cómo enseñas a actuar a alguien niño salvaje? Pues la danza es actuar con el cuerpo, entonces era más importante para mí alguien ligado a la danza que a la actuación. Y Jaime les dio un taller que duró, una vez que los elegimos, de esos 100 niños nos quedamos con 3 en un periodo de 8 o 9 meses, y una vez que ya los elegimos, les dimos un taller de un año entero, proporcionado por Jaime, 2 veces a la semana, y poco a poco yo les fui metiendo las escenas. Al final se incorporó Héctor y hicieron clic, muy buen clic como equipo, y pues ya llegaron al set súper afilados, ¿no? Muy, muy afilados, con el talento y todo muy a flor de piel. Entonces fue algo que le dedicamos mucho, ¿no? Feral es una película que mezcla actores con no actores, y yo me preparé mucho también de la dirección, ¿no? Había que prepararme, pues yo tenía que saber cómo hablarle y qué indicaciones darle a un niño, qué indicaciones darle a Héctor, que es un actor profesional, qué indicaciones darle al Máquinas, que es un actor natural, el chofer de la Secretaría de Culturas. Entonces, yo tenía que tener claro qué técnica utilizaba para cada quien para que la película tuviera uniformidad desde el punto de vista actoral, ¿no? Aquí fue, pues. Lo vio cuando andaba paseando aquí en el campo. Andaba todo mugroso y desnudo. ¿Sabe cuánto tiempo ya llevaría aquí? Le dije, vamos a entregarlo al pueblo. Me dice, no, yo me hago cargo. ¿Cómo logras tener esta fusión, ¿no? Y meterlo? Porque inclusive estaba leyendo que ya estás planeando otra próxima película, Preciosísima Sangre. ¿Cómo buscas estos detalles o estos elementos religiosos para, pues, incluirlos en tus pelis? Mira, yo creo que tristemente en el cine de género los elementos que ha tomado de la religión católica han sido como los peores. O no los peores, los más evidentes, los más superficiales. Estoy hablando de estas ideas en el sentido de la religión que tiene que ver con los exorcismos, el tratado del Malefico Maleficarum, tal, ¿no? Y se ha olvidado un poco eso. Lo que hace es que se ha hecho también desde una influencia americana, con mucho presupuesto, con mucho tal. Yo creo que ha contaminado mucho y creo que ha desviado mucho la conversación por 2 razones. Una, porque creo que lo que hace el establecer una película desde ese punto de vista, como si eso fuera la religión católica,
es automáticamente hacer propaganda cristiana, ¿no? Es decir, si hay un anticristo es porque hay un Cristo, así de sencillo. Entonces ya aceptamos la existencia de Cristo. Si hay fantasmas es porque hay vida después de la muerte. Entonces, automáticamente eliminamos la experiencia existencialista, ¿no? Puede ser mucho más horripilante, ¿no? Incluso. Entonces, se ha hecho un cine pues, que bebe directamente de eso y que evita la conversación de fondo y el horror de fondo que hay en el cristianismo, que a mi parecer es esta tremenda idea de soledad en el mundo, por ejemplo, ¿no? De cómo los hombres se aferran a la figura de Dios porque hallarte, imaginarte en una pequeña pedazo de roca flotando en medio de la nada es una idea espantosa en la que nadie quiere pensar. Es un terror cósmico. Que entender que esconderse detrás de las instituciones religiosas porque uno se está escondiendo en la sociedad porque tiene ciertas tendencias pedófilas, por ejemplo, es algo muy oscuro y muy terrible que sí, que sucede, ¿no? Que dentro de las mismas instituciones eclesiásticas se da una clase de abusos brutales entre sus miembros, el silencio que se acalla. Ahí es donde yo creo que realmente está el horror verdadero. Y no solo eso, el horror que ocurre todos los días, ¿no? Y el horror que deberíamos estar discutiendo acerca de la religión, de cómo realmente la religión opera en nuestras vidas, de lo brutal que puede ser. Ahí está el ejemplo de Afganistán ahora. O sea, un grupo ultra religioso ha tomado el poder. Y ahí te encargo lo que significa que un grupo ultrarreligioso tome el poder. No hace falta más que leer las crónicas de cuando la Inquisición era la policía en este país, ¿no? Ahí está el peligro, ahí está el horror para mí. Entonces, eso es donde Feral está realmente como interesada en hablar de esto. No está interesada en un terror sobrenatural. Y ahí es desde donde yo también tomo preciosísima sangre, ¿no? No es una película que está interesada, o sea, coquetea con el terror sobrenatural y, digamos, juega con una ambigüedad, ese es otro tema estético y cinematográfico, pero es una película que también como Feral está preocupada por estos temas de fondo de la religión, ¿no? Tan espantosos, más espantosos incluso que estos temas superficiales como son exorcismos, fantasmas, posesiones, etcétera, ¿no? Me dijo que para él era vital registrar sus sesiones con el niño. Entonces le conseguí la cámara de video. Mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987. Esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaré con el niño. De pronto la estética de la película de verdad nos traslada justo a algo vintage, ¿no? Que estamos viendo a través de estos efectos VHS. Que me platicaras un poco sobre las locaciones que utilizaron, en dónde grabaron. Cuéntame dónde es el bosque. El tema de locaciones fue un extraordinario trabajo de León González, que es el gerente de locaciones, pero extraordinario porque a León le dijimos, mira León, no tenemos dinero para salir a filmar. Imagínate, una película rural en la Ciudad de México, o sea, no tenemos dinero para salir, para pernoctar fuera de la ciudad. Entonces, para que eso suceda, el trato es que la locación no debe estar a más de 1 hora y media de la Ciudad de México. El traslado, ¿no? Entonces el reto de León era encontrar todas las locaciones a 1 hora y media de la Ciudad de México. Y las locaciones eran bosque, Sierra Oaxaqueña, pueblo de Oaxaca en medio de la sierra, casa abandonada, mansión abandonada, una serie de cosas dificilísimas y León las encontró todas. Las encontró todas a 1 hora y media de la Ciudad de México. El bosque y la sierra es Los Dinamos, la Sierra de los Dinamos aquí en la Ciudad de México, el Parque de los Dinamos. Ahí se construyó la cabaña, ahí se filmaron todas las locaciones que tienen que ver con el bosque, un bosque extraordinario. El pueblo de San Lorenzo Huahuetitlán en el Estado de México.
Las casas es una mezcla, hay una en Coyoacán, el asilo es aquí un asilo en la Santa María de la Ribera, que somos como múltiples locaciones. La mansión está en Cuernavaca. Uno de los expertos salen en Cuernavaca, otros expertos en el Ajusco. Entonces, bueno, fue realmente una tremenda búsqueda de esas locaciones porque era muy importante y creo que la película tiene justamente una de la magia que tiene, que tú piensas que todo está en el mismo lugar, es que son las locaciones, ¿no? De que todas funcionan de manera extraordinaria. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.